Como vuelvo a repetir, por la oportunidad que nos ha dado de estar listos de honrarle, listos de glorificarle. Y bueno, ahora nos alistamos para la enseñanza, creo, si no mal recuerdo, la número 16, ¿verdad? La enseñanza número 16. Recuerda, hermano, hemos estado hablando de esta secuencia de miedo. Sabemos hasta este momento que el miedo es una emoción. Sabemos hasta este momento que el miedo es una emoción natural. También sabemos hasta este momento que no solamente es una emoción natural, pero es el resultado de la caída del ser humano. Es decir, no solamente es natural, no podemos contarla como natural, como creación de parte de Dios. No es como que Dios nos dio el miedo. Y créame, esto lo vamos a entender porque ya ustedes habían pedido abordar el tema del temor de Dios, el temor del Señor. Y créeme, no tiene nada que ver con este aspecto del miedo del cual estamos hablando ahora. El temor del Señor es otra cosa completamente a lo que nuestra mente limitada trata de entender o de percibir. Sí, el miedo es una emoción natural, pero posterior a la caída, no natural por haber sido creados de esta forma. Sí, es un resultado tras haber cometido pecado. Ahora, hemos hablado del miedo, los aspectos científicos, los aspectos físicos, los aspectos reales. Hemos hablado del miedo también en el sentido de lo que nos perjudicaría en nuestra cotidianidad, en nuestra vida y en nuestra vida como cristianos. Hemos hablado de la solución de Dios, y la solución de Dios es no temas. No es un mandato precisamente, es un ánimo para recordarnos que no estamos solos, sino que Él va con nosotros, Él nos acompaña. Y luego hemos avanzado y estamos ya en la recta final a el miedo de aspecto religioso, a ese miedo denominacional, por así llamarlo, el que existe al interior de las comunidades diversas. ¿Las comunidades están mal? No. Lo que está mal es el tratar de hacer que la gente haga algo religioso, pero que el móvil sea el miedo. El Señor Jesús no nos da el miedo para seguirle. Ya entenderemos cuando hablemos del temor de Dios que no tiene nada que ver con lo que nosotros vislumbramos o apreciamos. Tiene que ver con algo más, tiene que ver con otra cosa. Y es que, mi amado hermano, en muchos casos, en algunos aspectos, ha habido personas que simple y sencillamente no quieren nada más con las cosas de Dios por haberse alejado o porque alguien influenció para que ellos se alejaran. Como dijimos la vez pasada, no estamos hablando de aquellos o para aquellos que, se han cambiado de iglesia, eventualmente están listos de seguir avanzando. Tampoco, hermano, nos queremos referir a aquellos que sin duda están listos de seguir, parece que es lo mismo, seguir avanzando en las cosas de Dios. Nos queremos referir a aquellos que ya no van a ninguna iglesia,
que ya no quieren nada con las iglesias, que ya no quieren nada con las cosas de Dios. A ellos es a los que nos referimos y a ellos es de quien queremos tratar en estas enseñanzas finales. Si no mal recuerdo, habíamos pasado la letra C mayúscula. La acción de un buen hermano es que el buen hermano debe hacerle volver, y alguno le hace volver. ¿Por qué? Porque cada creyente debe procurar la restauración de su hermano. En estos días, en estos tiempos, la gente ya no busca restaurar cosas. Y es que es un poco difícil restaurarlas porque la modernidad ha hecho que todo sea desechable. ¿Te acuerdas en aquellos tiempos, en el pasado, donde existieron las primeras planchas de una manera bien sencilla? Un cable conectado a la resistencia, se acabó. Podías planchar. Cuando había alguna anomalía, simple y sencillamente reparabas el cable o la clavija. No había nada más que corregir. Ahora intentas abrir una plancha y no solamente no la puedes abrir jamás porque trae un tornillo de una cabeza que quién sabe dónde la vas a encontrar. Y dos, no gira al lado derecho, gira hacia el lado izquierdo como el tanque de gas. Entonces nunca la vas a poder abrir. Y si la logras abrir, seguramente vas a romper uno o dos depósitos con la finalidad de que aquello ya no se use, sino que sea desechado. Mi amado hermano, en la vida cristiana nosotros tendremos que entender que eso puede ser de los objetos y no pasa nada, es desechable, casi todo. Por cierto, no nos vamos a llevar nada, pero cuando pasamos hacia las personas, cuando nos referimos a las personas, para Dios, las personas no son desechables. Para Dios, las personas son importantes. Su propósito fue buscar y salvar lo que se había perdido. Hay personas que pudieran decir, es que yo ya no voy a la iglesia y pues porque ya no voy a la iglesia, pues alguien me debió haber venido a buscar porque el Señor dejó las 99 y vino a buscar. Mira, hermano, si tú le haces la pregunta a esta persona, si tú murieras hoy, ¿a dónde irías? A la gloria de Dios. ¿Tienes a Cristo en tu vida? Sí. ¿Tienes al Espíritu Santo de Dios en tu vida? Sí. Entonces tú no eres una oveja perdida, eres una oveja rebelde. No sé si me estás siguiendo. A veces que las personas dicen, es que nadie fue por mí, nadie fue a buscarme. A ver, ¿eres salvo? Sí, soy salvo. Cuando mueras vas a la gloria eterna. Sí. ¿Tienes al Espíritu Santo? Sí. Entonces tú no eres una oveja perdida, eres una oveja rebelde. ¿Te das cuenta de la diferencia, mi amado hermano? Por eso muchas veces, hermano, y te lo voy a decir bien, pocas veces yo voy a ir por alguien que está de rebelde. Digo pocas veces, no que no voy a hacerlo. Pero si esa persona es salvo y me dice, es que este eres mi hermano, entonces tú no estás perdido, solamente no quieres. Ahora bien, en este sentido, hay que entender que en ocasiones el factor tiempo es necesario. ¿Por qué a veces el factor tiempo es necesario? Porque cuando alguien anda de rebelde, ¿va a entender razones, hermano? No. ¿Cuándo entonces la persona entiende razones? No. Tras estar de renuente y rebelde, ¿cuándo en ese tiempo de andar de rebelde va a entender razones? Dicen los alcohólicos anónimos, cuando toca fondo. ¿Entiendes esa terminología? Es interesante, hermano, ¿cuándo es el mejor momento de aventarse a salvar al que se está ahogando? Cuando básicamente ya no está manoteando
y parece que ya se soltó porque parece que ya se ahogó, es el mejor momento de salvarlo. ¿Por qué? ¿Alguien sabe? Ya no hay peligro porque en su desesperación lo hunde. En su desesperación no solo va a haber un ahogado, van a haber dos ahogados. Es por eso, mi amado hermano, que yo dejo tiempo. ¿Por qué? Porque hay un momento en que la persona, cuando inicia de rebelde, no va a entender razones hasta que empieza a tocar fondo o hasta que empieza a reconocer que necesita ayuda. Hasta ese momento la persona se va a dejar ayudar. ¿Me estás siguiendo, hermano? No hay otro momento en que la persona se va a dejar ayudar hasta que dice, ya no puedo más. Es en ese momento en el que Santiago está diciendo, si alguno le hace volver del error de su camino, si alguno le hace volver. Hermano, es tu responsabilidad y es mi responsabilidad procurar la restauración del hermano que ya no quiere nada con las cosas de Dios. Pero puede que para que esto se logre pase o tenga que pasar un poco de tiempo. ¿Sí me estás siguiendo, hermano? Entonces, no sé, terminamos la letra C para los que sí traen sus apuntes. Yo dije, ya voy a vender apuntes digitales, ¿verdad? Como quiera no los traen y bueno, páguenme y ya ustedes saben lo que ustedes hacen con sus apuntes. ¿Quién sí está con sus apuntes? ¿En dónde estamos, hermano? Terminamos la letra C, hermana, miren. Y vamos a iniciar la letra D. Y vamos a iniciar la letra D. Estoy diciendo nada más la letra C como una conclusión, no estoy diciendo todo. ¿Estamos en el número 4 entonces? Sí. Hermano, el ministerio de la restauración de un creyente tiene resultados muy positivos. Versículo 20 de Santiago capítulo 5. Usted va a leer, sepa, dice el pasaje, que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Sí, el creyente que ha caído en el error necesita ser sacado fuera de dicho error. Otra vez, ¿es fácil? Fácil no va a ser, hermano. La restauración, por cierto, no va a ser un proceso fácil. En algunos casos va a ser rápido, en otros casos va a ser lento. Para esto tenemos una palabra, se llama proceso. Todos los creyentes tienen un proceso de transformación, pero aquellos que se han alejado tienen otro proceso porque han retrocedido un pasito atrás. Y ese otro proceso va a durar algo de tiempo. Gloria a Dios, a mí me sorprende, me maravillo con la obra de nuestro Dios, porque el Espíritu Santo, hermano, me ha dejado ver milagros delante de mis ojos. Gloria a Dios, porque cuando alguien renuente, alguien rebelde, alguien terco, alguien que no entendía, glorifico a mi Dios, porque solo el Espíritu Santo, por medio de su bendita palabra, hace que esa persona cambie. Pero otra vez, uno es cuando entiende y dice, si es cierto, estaba equivocado. Para poder reinsertarlo, atraerlo a donde debiera estar o de donde nunca debió haber caído, va a durar un poco de tiempo. A eso le llamo proceso. ¿Me estás siguiendo, hermano? Y el proceso puede ser tan lento o tan rápido como tú quieras. Vuelvo a repetir, en algunos casos va a ser rápido, en algunos va a ser, estaba platicando con alguien, estaba compartiendo el evangelio esta semana con alguien.
Y al estar compartiendo el evangelio con alguien, le decía simple y sencillamente, ¿sabes por qué estás así? Y dijo, ¿por qué? Le dije, porque tú no has aprendido a perdonar. Y dijo, sí. Le dije, pero ¿sabes por qué no has aprendido a perdonar? Dijo, ¿por qué? Porque no has conocido la experiencia del perdón. Necesitas saberte perdonada. Una vez que uno se sabe perdonado, es más fácil poder perdonar. Y para mí, hermano, glorifico al Señor cada vez que me permite ver eso. Un rostro duro, crudo, amargo, y luego cuando realmente deciden soltarlo en oración, se puede ver el rostro diferente. Incluso siempre terminan con una sonrisa. Las otras veces con mucha paz, mucha calma. Y sí, tan pronto pasa eso, lo que viene es, estoy en paz. Ya no solamente hay una sonrisa, también su rostro crudo, duro, amargo. Bueno, feo no porque ese ya no puede cambiar, ¿verdad? Por eso el Señor dio un remedio y dijo que la sonrisa hermosea el rostro. Yo por eso me río mucho, hermano, para tratar de estar hermoso. Algunas veces pasa alguien 20 horas en la regadera y uno tiene que gritarles, el agua no hace milagros. Pero el Señor dice en su palabra que hay una cosa que sí hace milagros, es la sonrisa. Pero usted sabe, hermano, cuando alguien está con un corazón amargo, justificada o no, su rostro deja verlo todo. Y hermano, uno necesita casi que anímicamente forzarlo para sacarlo de eso en donde él está metido o de eso en donde él está inmiscuido, porque cuando lo sacamos afuera es tan tremendo cuando la persona puede decir, ay, sí estaba bien malo, ¿verdad? Uno dice, no, casi no, sí estaba bien dañado, ¿verdad? Yo, sí. Y del cerebro también. Del alma, de la mente, del corazón, estabas bien dañado. Este, hermano, es un ministerio que puede ser realizado por un creyente maduro que ama a sus hermanos. Y esta es la pregunta importante. ¿Tienes la madurez para ayudar a alguien a salir del error de su camino? El secreto es la madurez. No, es que hermano, el otro día, hermano Arturo, esto, aquello. Y cuando llega contigo y tú le dices, oye, no me había dado cuenta, sí es cierto, triste hermano Arturo. Sí, es cierto, lo vio. Y ese es el asunto, hermano. Ese alguien a quien le llegaron con esa información, ¿logrará restaurar con esas respuestas? No. Es un inmaduro. Pero si llega con alguien contigo y te dice, no, el otro día el hermano José, esto y esto y esto. Y al llegar contigo le dices, bueno, como chiste me puedo reír contigo, pero ¿estás hablando en serio? No, sí estoy hablando en serio. Bueno, si estás hablando en serio, has de saber, no se puede sacar agua de un pozo seco. No. Pues, ¿qué esperas, hermano? No le pidas peras al olmo. ¿Quién sabe qué rayo sea el olmo? No hemos escuchado eso. ¿Usted sabe qué es el olmo? ¿No? Siempre, eso es lo que se dice, ¿no? Esa sería una perspectiva de inmadurez, pero no, hermano. Hermano Josué es nuestro hermano. Hermano Josué está sirviendo al Señor. Y hermano,
Tú ya fuiste a hablar con el hermano y decirle tu inconformidad, decirle qué es lo que te ofendió. Ya fuiste a hablar con él. No, es que no tiene caso. Yo siento que, no, aparte está agarrando, primero era risueño, ahora parece amargado otra vez como antes. A lo mejor está madurando, por eso tiene ese rostro nuevo. Ya no le causa risa las cosas que te causaban risa a ti. No sé, hermano. Pero lo saludable, ¿sabes qué sería? Es recomendarle a quien vino, ya fuiste y hablaste con él. Ya fuiste a decirle lo que piensas. Ya fuiste a decirle lo que sientes. No, pero es que, y sabes, en madurez tendrías que decirle, hermano, lo que estás haciendo se llama chisme. Y un chisme puede contaminar la correcta unanimidad y hermosa unidad que hay en la iglesia. Mejor ve y habla con él. Mejor ve y arréglalo. Esa es la respuesta de alguien maduro. La respuesta de alguien inmaduro es que se va a sumar. Fíjate que no lo había visto, pero tienes razón. También a mí. Y ahora ya no es uno, ahora son dos. Y cuando el asunto escala, hermano, esos dos van a tratar de reclutar a otros dos. Y mañana van a ser 4. Y sabes, en unos asuntos caóticos, ¿sabes qué resultaría de aquello? Una división. Porque no hubo un creyente maduro dispuesto a parar el asunto. Dejó que siguiera. Como vuelvo a repetir, lejos de hablar con las personas con las que se debe hablar, se empiezan a imaginar cosas, plantear cosas, armar cosas. ¿Cuál sería, ahora sí, entrando en lo que nos ocupa el día de hoy, cuál sería el resultado del ministerio de la restauración? Hermano, según Santiago, es librar un alma de la muerte. Y como lo referimos en la escuela dominical pasada, es que en algunas ocasiones el que anda de terco y de rebelde, por andar en rebeldía, por andar en pecaminosidad, puede atraer muerte prematura. Esto, hermano, es algo que tenemos que considerar, porque en ocasiones pudiera ser que tú y yo hemos o habremos de librar a alguien que posiblemente iba a morir. Recuerdo en una ocasión haberme enterado que alguno de nuestros hermanos, nadie de aquí, no te alteres, estaba bien alcoholizado. Vienen, me dan la queja, y a veces uno piensa, ¿qué están tratando de hacer los hermanos? ¿Qué piensan que uno tiene todas las respuestas y todas las soluciones? Si tú supieras que cuando alguien nos da una queja por dentro, uno está así temblando, ¿y ahora qué, Señor? ¿Y ahora qué voy a hacer? Uno tiene que preguntarle al Señor, ¿y ahora qué hago, Señor? Recuerdo en aquel instante fui a la casa donde estaba escondido, no su casa. Entré, ciertas personas trataron de frenar mi acceso y simple y sencillamente les dije, el tema no es con ustedes, denme chance, el tema no es con ustedes, háganse a un lado. Pasé, abracé al hermano. El hermano llorando me dijo, perdón. Tranquilo. Solo lo abracé, lo saqué y lo llevé a su casa. Le dije después hablando, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? ¿Te puedo ayudar en algo? Y eso es tremendo, hermano. Hablamos después. Después hubo un gran alivio. Claro, estuvo triste un tiempo,
porque él sabía que le había fallado al Señor una vez más. Yo simple y sencillamente estuve ahí. A veces no vas a necesitar decir una sola palabra. En algunas ocasiones se va a lograr la restauración, en otras ocasiones no. Recuerdo en alguna otra ocasión haber ido a asistir a una situación horrible. La persona estaba tan mal, dispuesta a tomar la vida de quien fuera por la furia y el enojo. Recurren a mí, hablan conmigo y yo igual. ¿Qué quieren que haga? Lo causaron ustedes. Y uno en su mentalidad carnal dice, pues que te dé tus cates para que se te quite por andar ahí de loco. Recuerdo haber caminado una gran distancia para poder llegar a donde estaba la persona en cuestión. Y recuerdo, hermano, que como de aquí a la entrada estaba él afuera de su casa. Y me gritó como no tienes una idea, con actitudes desafiantes, tantas y tantas cosas. Y me empecé a acercar un paso cada vez, un paso más, hasta lograr tranquilizarlo, hasta lograr hablar. No pudimos lograr la restauración de esa persona. Sin embargo, hay buenas memorias. Este año, al estar repartiendo invitaciones para las escuelitas bíblicas, me encontré con uno de sus hijos. Y cuando me vio, lo que dijo fue: pastor, ¿cómo está? Y tratamos de animarlo a venir a la iglesia. Dijo que por su trabajo no, pero dijo: tengo tantos buenos recuerdos de la iglesia cuando éramos niños. Le dije: ¿seguro ya te casaste? Dijo: sí. ¿Seguro ya eres padre? Dijo: sí, aquí están mis hijos. No siempre va a ser fácil restaurar algo, pero en la medida de lo posible, procuremoslo. A veces, sin desearlo, la gente tendrá actitudes como de odio, como de rabia, como de una mala actitud. Algunos dicen: ¿cómo le hace, pastor? Yo: ¿cómo le hago para qué? Para no sentir nada cuando ve a alguien que hizo algún mal en contra suya, en contra de la iglesia, en contra de algún hermano. Yo: ¿y cómo sabes que no siento nada? Por la mansedumbre no proyecto nada, pero por dentro, hermano, hay lo mismo que hay en tu vida: coraje, tristeza, decepción. Lo mismo que tú vives, es lo mismo. Sin embargo, hay una mentalidad adicional. Pensar que el Señor todavía quiere restaurar a aquellos que se han extraviado de la verdad. Y a eso hemos sido llamados. Porque perder a alguien es bien fácil. Ganarlo, hermano, es difícil. Pero haberlo ganado y perderlo y volverlo a traer es sumamente complicado. Es una obra que solamente el Espíritu Santo puede ayudarnos a lograr. Es una obra que solamente llenos de Dios podemos hacerlo. No porque no haya sentimientos o emociones dentro de nosotros, pero hay un sentido del deber y un sentido de responsabilidad. Y ese sentido de deber y ese sentido de responsabilidad es pensar que el Señor todavía quiere que esa persona vuelva
a los senderos por los que había transitado antes. Santiago se refiere, hermano, a la situación de un creyente que está viviendo según la carne, tal como dice Romanos 8, 6 al 8 y versículo 13, y como consecuencia su vida espiritual está en un estado de muerte. Vamos a leer esos versículos, alguien ayúdeme, Romanos 8, 6 al 8 y también el 13. Por cierto, alguien busque Primera de Timoteo 5, 6, ¿sí? Y ya que estamos en estas, alguien busque Salmo 51. En su momento, cuando lleguemos, vamos a leer estos pasajes. Hermano, Santiago se refiere a la situación de un creyente que está viviendo según la carne. ¿Qué dice Romanos 8, 6 al 8? ¿Alguien lo tiene? Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Ahí paramos un poquito, hermano. Recuerde, a veces nosotros pensamos muerte como lo que ejemplificaba del domingo pasado, pero también, hermano, muerte es la condición de no estar en las cosas de Dios. ¿Puedes volverlo a leer, hermano? Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Eso es interesante, mi amado hermano. ¿Por qué? Porque de verdad, ¿cuántas veces cuando alguien se aleja es para ocuparse de las cosas espirituales? Nunca, hermano, jamás. Generalmente es para ocuparse de las cosas mundanas, carnales, las que gustan, ¿no? Ahora sigue leyendo, hermano. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ahí paramos tantito, hermano, es que esto es real. Ya no se trata de ti o de mí, ya no se trata de la iglesia o no. ¿Por qué? Porque cuántas veces algunas personas que se apartan usan un argumento muy específico. Ay, santurrones. Es que la iglesia está llena de hipócritas. Ay, si supieran, ¿cuántos y cuántos hacen lo mismo que yo he hecho? Y a ellos no les dicen nada, nada más a mí. No, hermano. ¿Sabes? Yo siempre he dicho esto cuando alguien dice, es que yo siento que están diciendo esto de mí, es que yo digo que esto piensan de mí. Yo siempre les he dicho, huyen impíos sin que nadie les persiga. No es que alguien esté detrás de ti, es tu conciencia la que te está acusando. Sigue leyendo, hermano. ¿El 13? Sí. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Eso es tremendo, ¿te das cuenta, hermano? Cuando la Biblia está tratando de hablar de vida, es a lo que es el resultado de vivir en Dios o en las cosas de Dios. ¿No pasa, hermano, que cuando alguien anda de rebelde no puede ver qué es lo que va mal con su rebeldía? Solamente cree que está ejerciendo su derecho de es mi vida, no se metan. Pero no se da cuenta, mi amado hermano, cuán afectado está. No puede verlo. Solo alguien cuando está en las cosas de Dios. Hermano, ¿cómo ves la vida cristiana ahora que estás creciendo en las cosas de Dios? ¿No es verdad que a veces viendo o pensando en retrospectiva dices, ay, así andaba yo, así pensaba? Sí, porque ahora puedes ver. La vida en Dios te hace poder ver. La vida lejos y apartada de Dios es como si vivieras en muerte. ¿Sí? Pablo, por ejemplo, hace alusión a la viuda que se entrega a los placeres. Primera de Timoteo 5:6. ¿Alguien lo tiene, hermano? Primera de Timoteo 5:6. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Se refiere a una viuda joven. Una viuda joven. Y pongo énfasis en viuda. Porque hay algunas personas que quieren tratar de llevar su vida como quieren sin tener la oportunidad. Y dice el pasaje viuda. Y se refiere a las jóvenes. Y está diciendo ellas deberían casarse porque lo que les pasa generalmente a la mayoría de viudas jóvenes
se entregan a los placeres y aunque estén viviendo, están muertas. Sin duda, se refiere a una viuda dentro de la congregación que a causa de su mal testimonio ha perdido el poder espiritual. Pablo dice de ella que viviendo está muerta. Del mismo modo, hermano, Santiago ve al creyente que se ha desviado de la verdad y se ha alejado de los caminos del Señor como alguien que necesita ser rescatado de su condición espiritual. Entonces, hermano, esto es tremendo. ¿Quiénes se han desviado de la verdad? Hay varios. Nuestro hermano Arturo, en un tiempo de compartirnos en el pasado algo, nos decía que una de sus peticiones es por su papá, que en algún momento fue afectado y nunca más ha querido estar en la iglesia. Es nuestro papel orar por personas como él. A esas personas es a las que nos referimos cuando decimos: ¿y si armamos la operación rescate? ¿Qué podemos hacer para ir por ese tipo de creyentes? No estamos hablando de cualquier otro creyente. Si ya se cambió de iglesia, déjalo, que sea feliz y que seamos felices. Amén. Uy, perdón, me resbalé, pensé en voz alta. Que siga creciendo, perdón, quise decir que siga creciendo, que avancen las cosas. Ustedes luego. Del mismo modo, pero esto es importante, hermano. Entonces, si está en otra congregación, si está creciendo, si está bien, gloria a Dios. Si no pudo crecer aquí, posiblemente va a crecer en otro lado, gloria a Dios. Sigue en el camino de Dios, amén. Seguimos siendo hermanos. Cuando nos veamos, nos saludamos, nos abrazamos, no pasa nada. Estamos en las cosas de Dios, todos. No estamos en una religión aparte. Pero nos referimos a aquellos hermanos que han sido tan afectados, tan dañados como para no querer nada, nunca más con una iglesia. Santiago ve al creyente que se ha desviado de la verdad y se ha alejado de los caminos del Señor como alguien que necesita ser rescatado de su condición espiritual. Ese creyente, hermano, ha perdido precisamente estas cosas que se enlistan en Salmo 51, 8 y 12. ¿Alguien ya llegó ahí, hermano? Salmo 51, 8 y 12. Hazlo oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. No me eches de delante de ti, y no me quites de mí tu Santo Espíritu. Esto es importante, hermano, porque el creyente, una de las cosas que pierde es el gozo de la salvación. El versículo 13 y 15, ya que estás ahí, hermano. 51. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Amén. ¿Sabes? No solamente cuando alguien se aleja se pierde el gozo de la salvación, también, hermano, se pierde el poder de testificar de tu Salvador. O sea, si está alejado alguien, ¿va a poder testificar de su Salvador? Es más, a duras penas, algunos que están bien comparten de su Salvador con otros. ¡Auch! Pero también, hermano, la alegría de la comunión íntima con Dios. Esto es algo que se pierde. Tal persona necesita ser librada del error y restaurado a la comunión con Dios. En ese sentido, dicho creyente ha sido librado de la muerte. Cuando a alguien le ayudamos a volver al gozo de su salvación, cuando a alguien le ayudamos a que pueda testificar de su Salvador, cuando alguien recupera su comunión con Dios,
básicamente para Santiago, ese alguien ha sido librado de muerte. Tremendo, ¿no es cierto? Y no solamente eso, nos sigue diciendo algo más. Ve lo que sigue diciendo. Número 2, Arábigo, y cubrirá multitud de pecados. Cubrirá multitud de pecados. Santiago, hermano, parece estar aplicando la ética enunciada en el libro de Proverbios. Vamos a ver esto, hermano. Vamos a ver esa ética enunciada en el libro de Proverbios. Proverbios 10:12. Proverbios 10:12, hermano. Si alguien lo tiene, léalo, por favor. El odio. Chistoso cuando primero lo lee uno, luego todos y luego nadie, ¿no? Sí. El odio despierta Porque también... rencillas. No, sí, adelante. Hacia adelante. Perdón. No, ya no voy a decir nada. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. ¿Se da cuenta, hermano? Este tipo de... no sé, hermano, como... Si alguien dijera... ¿qué no te acuerdas de lo que te hizo? ¿Ya se te olvidó lo que pasó? Haz memoria de lo que dijo o de lo que dijeron. Y es como si alguien con ese alguien a quien le están reclamando de su bondad y su misericordia para con aquel, como si tomara ahí un trapo y lo pusiera ahí y dijera, ¿de qué cosas me estás hablando? Y a veces, déjame decir esto, a veces parece que le hace más daño a quien no le hicieron nada que a quien en verdad le hicieron algo. No sé si te das cuenta. Algunas veces pero pastor, sí, me lo hicieron a mí, tranquilo, ya déjalo. Si yo no tengo problema con eso, ¿por qué tú tienes problema? Suéltalo. Pero es que, pastor, me hierve la sal. Sí, pues por eso, me lo hicieron a mí o te lo hicieron. No, pues a usted. Pues si no estoy diciendo nada, tranquilo, vamos a seguir adelante. Porque el odio, de acuerdo a este versículo, despierta las rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Entonces cuando alguien ama realmente, mira, está dispuesto como a poner ahí un velo, una tela oscura, algo que cubra, algo que no deje ver aquello, y ya lo pasado, pasado, dice el filósofo del pueblo, ¿no? Proverbios 17:9, ¿qué dice, hermano? El que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Y ahí está, ¿verdad? A veces uno trata por decencia no contar. Ese era el coraje de los papás, ¿no? En el pasado. Y tú siempre de tapadera. Es que esa era la idea. Pero bien, ¿no? Eran tapaderas de las cosas malas y seguían participando en las cosas malas. No. Pero es un asunto de ser como tapadera, pero en el asunto del bien. Mira, ya no tiene sentido. La persona ya corrigió, ya enmendó su error, ya está listo de seguir adelante. Aquello ya pasó. ¿Sale? Entonces, ¿para qué seguir haciendo memoria de aquello? Porque la persona está lista de seguir adelante. Entonces, el que cubre la falta busca amistad. Ese tipo de... Mas el que la divulga aparta al amigo. El apóstol Pedro también escribió, primera de Pedro 4:8, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados.
Mire, para que más o menos lo entienda, es algo que casi siempre se vive dentro del matrimonio. Si alguien no tiene este tipo de actitud, hermano, simple y sencillamente van a terminar divorciados, porque en el matrimonio siempre van a haber 2 o 3 fallas, por no decir más de 10,000. Y cuando alguien está diciendo, ya pasó, vamos a seguir adelante. Ya pasó, vamos a seguir adelante. Y estoy hablando dentro de lo saludable y de lo coherente. Hay faltas que no son saludables, permitir, y uno tiene que buscar distanciamiento, no divorcio, por cierto. Pero luego este pasaje no se refiere al matrimonio, se refiere a la iglesia y a la convivencia dentro de la iglesia. Hermano, todos somos diferentes, ¿ya se dio cuenta de eso? Unos son extrovertidos, unos son introvertidos, unos son risa a los 4 vientos y otros son de una risa que ni se escucha, como los estornudos de 2 o 3 de ustedes. A nosotros nos encanta, es chistoso que a veces el hermano Luis estornuda desde su casa y se escucha toda la cuadra, y acá nos estamos riendo luego y saluda por ahí, quién sabe si nos escucha, pero nosotros ¡salud! No se escucha, pero nosotros gritamos. Y ya de repente también, cuando uno quiere estornudar, estornuda. Pero hay algunas personas de ustedes que estornudan así. ¿Qué fue? Estás burlando. No, así estornuda. Y otros que no va a decir quién, cuando estornuda parece como si dispararan algo y ¡pium! Bueno, hermanos, somos diferentes, ¿no es cierto? A unos los educaron de una forma, a otros de otra forma. Para algunos está bien reírse fuerte, para otros es indecente. Hay que reírnos, sí, estar, pero sí, tranquilo. Moderado, no como loco. Pero si no hay amor, hermano, no nos vamos a tolerar entre nosotros, vamos a terminar odiándonos. Es más, en tu familia a veces no te llevas bien con los tuyos, te vas a llevar bien con otros que no son tuyos, y hasta a veces decimos, ¿y yo por qué tengo que tolerar si no es ni de mi familia? Y uno les dice, bien dices, porque ni a los de tu familia toleras. Tanto Santiago como Pedro usan dicho verbo en el sentido veterotestamentario de perdonar y no de encubrir. No es la idea de encubrir. No es como si Santiago o Pedro o algún otro autor en la escritura dijera, mira, cubre las faltas en el sentido de escóndelas. No. Sino en el sentido de perdónalas. En ese sentido. ¿Me sigue, hermano? En el sentido de perdón, en el sentido de perdona aquello. No en el sentido de solapa, ignóralo. Es que tal hermano está mal, pero como la Biblia dice que debemos cubrir todas las faltas, entonces no le vamos a decir nada. No es esa la... Claro que le vamos a decir, hermano, hermana, usted está haciendo mal, esto no está bien, está equivocado, está equivocada, esto no es correcto, esto no es saludable. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero la actitud de Santiago y de Pedro es, ya que lo trataste, ya que lo dijiste, ahora perdónalo, déjalo pasar. No en el asunto del contexto de, eres una tapadera de tus amigos. En ese contexto nunca se habla de corregir las faltas, sino de solapar las faltas. Santiago 85:2 dice, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste. ¿Te das cuenta? Que no está diciendo como que ignoró los pecados, no, los perdonó. Por eso puede decir que los cubrió. ¿Sí? Cuando la Biblia habla de cubrir las faltas de nuestros hermanos, no es que solapemos sus maldades, no, que las tratemos y las corrijamos, pero una vez habiéndolas tratado, que estemos listos de perdonar. Amén.
Otra vez vuelve a salir el tema del perdón. No me había dado cuenta. ¿Por qué constantemente sale y sale y sale el asunto del perdón? Porque mi amado hermano, para poder habitar en comunidad debe haber demasiado perdón. Pero vuelvo a repetir, a algunos les vas a caer bien, a algunos les vas a caer mal. Es más, te voy a hacer una pregunta directa. Hermano, ¿sabes siquiera que a tus hermanos les caes bien? No, eso no lo sé. Algún otro, 2 o 3 les dirán, pero aún así me quieren. Bueno, gracias a Dios y a su grandeza, porque si no fuera por su amor, no sé qué tendríamos para darte. Cubrir, por lo tanto, no significa esconder, sino borrar. La idea es que la persona confiesa sus pecados y al recibir el perdón, dichos pecados son borrados para siempre. En ese sentido son como cubiertos. ¿Sí? Vamos rápido nada más para terminar esta sección. Dios promete perdonar los pecados de sus hijos y no acordarse más de ellos. Isaías 43:25, si alguien lo puede leer. También promete alejar nuestras rebeliones. Salmo 103:12. De modo que es Dios quien cubre, perdona, borra, aleja y sepulta nuestras iniquidades y echa en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Miqueas 7:18 al 19. Alguien más buscando esa cita. ¿Qué dice Isaías 43:25, hermano? Yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. ¿Ve? Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, ¿Dios cubre nuestros pecados? Sí. ¿En qué sentido? ¿De que los ignora? No. Primero debe haber confesión y una vez que hay confesión, Él los perdona. En ese sentido es que cubre, no que solapa. Número 2, también promete alejar nuestras rebeliones. Salmo 103:12. ¿Qué dice, hermano? Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¿Dónde es el oriente, hermano? Hermana, me despertó. Ya estaba bien dormido y usted me despierta. Bueno, si fuera del lado donde el sol nace hasta el otro lado donde se oculta, es una distancia, hermano, enorme. Y es tremendo que así nuestro Dios hizo alejar nuestras iniquidades y nuestras maldades. Y es lo que está diciendo que debemos hacer. Cada vez que alguien te falta, cada vez que alguien te falla, cada vez que alguien te afecta, ya lo trataste, ya lo perdonaste. Ahora, te voy a aclarar algo. Algunas veces no va a ser posible y no recomiendo que haya la confrontación, ¿ok? Hay situaciones en las que no debería haber confrontación, ni debería acercarse principalmente la víctima a su verdugo, bajo ciertas circunstancias, pero lo que sí debe haber en su corazón es la actitud de perdonar a su agresor. ¿Me estás siguiendo, hermano? ¿Y cómo? Igual, de la misma manera, alejar, poner distancia entre lo que te hizo y lo que tú hiciste. Él te hizo daño, tú perdonaste, pon distancia de por medio. No de la persona, del acto que la persona hizo contra ti. De modo que Dios cubre, perdona, borra y aleja, sepulta nuestras iniquidades y echa en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Miqueas 7:18 al 19. ¿Qué dice, hermano? Que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Ahora, ¿sabes por qué esa figura de echar en lo profundo del mar? ¿No? ¿Alguien? ¿Alguna idea?
¿Por qué? Para que nunca regrese contigo. No. No, porque es posible que aun cuando te perdonen vuelvas a cometer la misma acción malvada. Estamos hablando de lo que se te perdonó. Se te quitó y lo echó a lo más profundo del mar. ¿Alguien? ¿No? ¿Alguna idea? O sea, de que nunca volverá a salir. Es que mire, estadísticamente hablando, ¿sabía usted que no existe maquinaria, ni un submarino, ni por cámara, ni por sonda, ni por nada, que llegue a lo más profundo del mar? No existe nada creado por el ser humano que logre sumergirse tanto, ¿sí? Entonces, hermano, es interesante cómo el Señor nos dice en su palabra que nuestras maldades así fueron lanzadas a lo más profundo del mar. Es decir, no se acuerda, porque estuvo dispuesto a perdonarlo y a cubrirlo. ¿Sí? ¿No debería haber de nosotros para Él gratitud? Y luego, por otro lado, ¿no debería haber de nosotros la misma acción? Si fuimos perdonados, deberíamos poder ser capaces de perdonar. No se lo merecen, ¿no? No se trata de lo que merezca la otra persona. Se trata de ti, el descanso y el alivio que tú puedes tener por ser perdonado. Y es tremendo, hermano, cuando alguien hace algo, que tú lo haces así, lo cubres, lo tratas, lo perdonas y luego lo cubres. Es tremendo. Porque usted y yo sabemos que cuando estamos delante de alguien que no actuó bien con nosotros, no puede haber convivencia, aunque se intente. A veces hasta ni de los chistes uno se quiere reír porque lo hizo alguien que me hizo daño. Y tú estás tan trabado y tan enojado que hace un chiste y tú... No es verdad, hermano. Porque sabes y temes que si te ríes, como que una barrera se va a quitar y ahora se van a volver a hablar y a llevar bien. A veces uno a eso le teme, porque lo que no quiere es volver a ser dañado. Pero pastor, ¿y si me vuelven a dañar? No, pues cuenta con eso, es posible que te vuelvan a dañar, son seres humanos. Somos seres humanos. De lo que se trata es de estar bien. Y qué bonito se siente poder hablar con alguien con quien no hablabas y después de perdonarse ya se pueden volver a hablar. ¿Sabes qué pasa? ¿Qué le pasa a tu alma? Descansa. Entonces, ¿es por el bien del otro? No, es por el bien tuyo. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos, porque no se puede dar restauración sin todos estos componentes. Y no puede haber restauración si tú no eres una persona madura para ayudar a otros a ser restaurados. Vamos a orar. Señor Dios y Padre amado, gracias le damos por la enseñanza de este día, una enseñanza tremenda. Estamos en la recta final ya para cerrar un estudio del miedo, sobre las emociones. La segunda emoción, Padre, sin duda ha sido tremendo todo este recorrido, pero queremos aprender todavía de algo más, un estudio que usted me está ayudando a preparar acerca del temor de Dios, acerca del temor de Jehová. Y en verdad no es nada de lo que las personas o incluso nosotros los creyentes nos imaginamos. Hay una profundidad hermosa, bonita, loable y sin duda no tiene nada que ver con el miedo, el terror o el pavor. Sé con nosotros, Padre eterno, sé con nosotros y ayúdanos a seguir avanzando y a seguir creciendo en las cosas espirituales. Nos dejamos en sus manos este tiempo, mi Dios, y todo lo pedimos y le damos las gracias en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, el Señor les bendiga. Saludos, hermana Isabel. Dios le bendiga.
Saludos para todos ustedes desde la Unión Americana. Qué tremendo, hermanos. Dios les bendiga, saludos y un abrazo. Terminamos esta escuela dominical, nos despedimos, nos vemos en un rato. Dios les bendiga.